ahí elaborado. ¿Profe? El profe va a compartir el concepto. ¿De inteligencia, no? Sí, de inteligencia. Pues lo que he aprendido a lo largo de mi vida sobre este concepto, hay uno primero de inteligencia que tiene que ver con los procesos de razonamiento que hacemos las personas, y de esa forma cómo asimilamos, aprendemos, comprendemos y resolvemos problemas dados. Entonces, para mí, esa parte orientada hacia el manejo del conocimiento. Otro concepto de inteligencia lo aprendí leyendo a Krishnamurti. ¿Sí? Adrianita, el profe da un concepto, básicamente es procesos de la razón para resolver problemas de la vida diaria, y hay otro. El otro concepto, les decía, es leyendo a Krishnamurti en uno de sus libros que se llama La educación y el sentido de la vida. Él dice que el concepto más amplio de inteligencia es la capacidad que tiene toda persona para comprender, administrar y dirigir la totalidad de su vida. Capacidad que tiene toda persona para comprender, administrar y dirigir toda la actividad de su vida. Gracias. Acá hay otro. Mi profe, por acá atrás tenemos uno. A ver, dale. Igual la idea no es repetir los conceptos, sino aportar. Bueno, buenos días. Para nosotros, inteligencia es la capacidad innata del ser humano de la manera como percibe el mundo, cómo lo integra a su vida y cómo le sirve para interactuar con los demás, partiendo de que cada uno tiene una manera diferente de lograr un aprendizaje significativo en su vida. Muy bien, compañero. Bueno, tengo por acá un concepto, aunque coincidimos con la compañera, pero tendría 2 o 3 elementos que son diferentes. Estoy de acuerdo que es la capacidad innata que tiene la persona por aprender y aprender algo que le suscita su atención. O sea, debe haber algo que provoca o llama la atención, ejerce, ¿no? Digamos, porque la capacidad la tenemos todos y todas. La pregunta es, ¿qué nos pone a trabajar la inteligencia? Buenos días. Inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano para desarrollar, interpretar, descubrir, crear, explorar diferentes soluciones en un mundo diverso. Entonces, conceptos claves: desarrollar. Es la capacidad que tiene el ser humano para desarrollar, interpretar, descubrir, crear y explorar diferentes situaciones en diferentes soluciones en un mundo diverso. Acá, inteligencia es saber discernir más de lo que parece obvio. Para mí, inteligencia es sencillamente la exploración de nuestros sentidos mezclado con nuestras emociones. Así obtenemos conductas y actitudes que las exteriorizamos. Sí. Buenos días. Mi aporte tiene que ver con 2 conceptos sobre inteligencia y uno que está ligado a la sabiduría, que es la inteligencia fluida, que se da en etapas jóvenes de nuestra vida, y la inteligencia cristalizada, que está ligado con la sabiduría. Entonces, esos serían con el conocimiento adquirido a través de toda la experiencia. Don innato que a cada ser humano le permite adquirir conocimientos y adaptarse a diversas situaciones que la vida le depare, superando adversidades para lograr el bienestar que todos deseamos. La inteligencia es una habilidad innata que se desarrolla en un entorno determinado mediante los estímulos de quienes le rodean. Todo inteligente es creativo. Buenos días. Inteligencia es el compendio de habilidades creativas que permiten adaptarse y resolver la cotidianidad. La inteligencia considero que la capacidad innata para atender o resolver situaciones que se le presenten haciendo uso de sus conocimientos o experiencias propias. Oiga, también el tema de experiencias se está haciendo por acá. Podríamos hablar de… ¿2 más? Bueno, de manera general, no sacar una amplia
pero mi resumen es este: es la facultad que los seres humanos tenemos para enfrentar diferentes situaciones de la vida cotidiana. Inteligencia, capacidad innata que poseen todas las personas, que se manifiesta de acuerdo a las condiciones físicas y la interacción social y contextual. Bueno, hemos escuchado de capacidades que el ser humano tiene para poder sobrevivir aquí en este mundo, pero para mí falta algo muy importante que debe tener nosotros como seres humanos, que es la motivación. Si nosotros estamos motivados, podemos ser muy inteligentes. Créanme que nosotros no hacemos las cosas como debemos de hacer, y eso es lo que pasa con nuestros estudiantes. Tenemos que motivarlos para que sigan adelante. Gracias. Inteligencia es una facultad que nos permite procesar las ideas o propuestas propias y de los demás con el fin de buscar soluciones, crear opciones. Es algo que se va transformando en la medida que se va ejercitando. Tiene que ver con la funcionalidad, digamos, del cerebro, cómo funciona el cerebro. Sería la capacidad de guardar en la memoria a corto y largo plazo, desde el punto de vista de cómo funciona el cerebro. Han dicho muchos conceptos y todos casi que confluyen en dos o tres cosas, con lo cual nosotros podríamos construir el concepto de memoria. ¿Les permitimos participar para que construyan el conocimiento? Yo he tratado de que construyamos aquí y he oído unos términos y unas definiciones muy interesantes. Términos, por ejemplo, que experiencias propias, procesar información, motivación, inteligencia fluida, desarrollar e interpretar y descubrir el mundo, procesos de la razón, resolver problemas. Claro, todo eso es inteligencia. Y hablan mucho de lo innato. Veo que la palabra innata, la capacidad innata, se repite mucho. Capacidad innata, capacidad innata. Entonces podemos concluir que la inteligencia es una capacidad innata del ser humano para enfrentarse a la vida, enfrentarse al mundo, resolver problemas. Y que a partir de esa capacidad innata para resolver problemas y enfrentarse a la vida, para procesar información, para almacenarla, archivarla, todo eso es lo que nos permite aprender. O sea que la inteligencia es para aprender. Y no solamente para aprender, sino también para desenvolvernos en la vida, para anticiparnos. El ser humano tiene la capacidad de anticiparse a muchas cosas gracias a la inteligencia. Bueno, entonces vean, profes, podemos ir construyendo. Nosotros podemos construir conocimiento. No necesito buscar en Google ni irme al diccionario para sacar una definición. La estamos construyendo. Bueno, ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy, compañeros. Yo quiero que hoy construyamos. Yo no vengo a dar una conferencia, no vengo a enseñar porque es ilógico. Tiene toda la razón. Por aquí alguien me escribió inteligencias múltiples, Gardner, ¿cierto? Gardner habla de la inteligencia emocional, intrapersonal. Tiene toda la razón, profe. Por eso vemos diferentes tipos de inteligencia. Hay personas, hay sujetos que son muy inteligentes para producir cosas, para crear cosas, pero son incapaces de mantener una relación afectiva con alguien. Son incapaces. Hay gente que es muy capaz para mantener una relación social. Incluso hay mediadores para conflictos, porque son inteligentes, tienen esa inteligencia emocional. Una persona que no tenga inteligencia emocional nunca podrá ser un mediador en un problema. Lo agrava. Bueno, entonces, ese es el propósito de esta charla, que construyamos y construir a partir de un concepto que es la inteligencia. Bueno, con relación a la inteligencia, quiero decirles que a través de toda la historia, digamos de la psicología, los psicólogos, desgraciadamente para nosotros los maestros, son ellos quienes han estudiado al ser humano desde la forma de aprender.
Nosotros los maestros deberíamos de haberlo hecho, pero nosotros lo que más le botamos corriente es cómo enseñar. Y nos hemos olvidado un poco de cómo aprende el niño. Por ahí lo dijo un profesor, un compañero. Es cómo aprende. Es tan importante, incluso más, cómo aprendemos que cómo enseñamos. Recuerden que todos los conceptos de cómo enseñar, todos los enfoques pedagógicos han ido cambiando con la historia y con el tiempo. Y en la medida en que cambia la sociedad, van cambiando esos conceptos y esas metodologías, las didácticas, ¿sí? Y hoy le damos más importancia a cómo aprende el niño, cómo el niño construye el conocimiento. Por ahí alguien dijo, el niño no viene vacío. Recuerden que es un concepto que se trabajó mucho tiempo. Que los alumnos, la A es un prefijo que niega, lum, el que no tiene luz, que no tiene conocimiento. Los maestros éramos los iluminados, quienes podíamos darle la información al niño y enseñarle, ¿cierto? El niño no se tenía en cuenta. Hoy en día no. El mundo ha cambiado, los niños han cambiado, los conceptos de los niños han cambiado, los paradigmas han cambiado y ya sabemos todos. Yo creo que nadie aquí, nadie se mofa de ser maestro tradicional. Todos decimos, no, yo soy constructivista, humanista. ¿Sí o no? Lo somos de pronto desde la teoría y de pronto desde la práctica. Pero bueno, hoy nos atiende aquí venir a hablar de una población que de pronto, por eso de la inteligencia, y dijimos que todos los seres humanos son inteligentes, y ellos son inteligentes por eso, porque la tienen muy por encima o muy por debajo. Pero también alguien dijo, la inteligencia se construye, el medio ambiente la modela. Bueno, resulta que la inteligencia, inicialmente los psicólogos evolutivos hablaban de la inteligencia monolítica. Es decir, la inteligencia solamente tenía un origen, que era un origen biológico, y se daba a partir de los procesamientos de información, de las funciones superiores del pensamiento, y que así como una persona podía heredar la inteligencia de sus padres, ¿cierto?, o que la naturaleza lo había dotado de ciertas facultades y habilidades mentales. De hecho, sabemos que todas las personas tenemos diferencias en eso. Mire, todo el mundo no es bueno, no tiene la misma memoria, ni los computadores. La memoria RAM, que la memoria tal, que este tiene tantas gigas, igual somos nosotros. Entre más periférico le ponga usted un computador, mejor almacena la información y mejor la recupera, ¿cierto? Los profesores de informática, si están aquí, me perdonan por los términos que estoy usando, pero es así. El cerebro es igual. Profesor de biología, de pronto que hay aquí, sabe cómo funciona y cómo el cerebro produce, cómo aprende el niño, cómo procesa información, pero no todos procesamos igual la información. Hay personas que son tremendamente eficaces recordando datos. Se saben todos los teléfonos de los familiares de memoria, se saben las fechas de cumpleaños, ¿sí? Por ahí hay anécdotas sobre eso. La señora que le pregunta al esposo, mi amor, nuestro aniversario, y el tipo empieza a buscar en el celular y se le cae al inodoro porque se le olvida, no sabe, pero no es que no quiera, no es que no tenga motivación, no. Definitivamente su memoria para recordar números y datos no es buena. Hay personas que son buenísimas para recordar rostros. Ve una persona, lo que le llaman memoria fotográfica, ve una persona y la ve al cabo de 30 años y sabe quién es y cuándo la vio y dónde. Es decir, la memoria es un rasgo de la inteligencia y la memoria se puede cultivar y se puede mejorar. De hecho, hay ejercicios, gimnasia mental para mejorar la memoria. Entonces los seres humanos, decían los de
los de la corriente monolítica, o sea, un solo factor, que la inteligencia se debía única y exclusivamente a factores internos del pensamiento y a la herencia. Por lo tanto, una persona nace con su inteligencia y con esa se muere. Son inteligentes toda la vida igualitos. Por lo tanto, decían ellos, ese tipo de inteligencia se puede medir. ¿Sí? La pueden medir a partir de unas pruebas que miden esas funciones generales del pensamiento. Un WIS, por ejemplo. Entonces, miden la inteligencia y sale el famoso CI, coeficiente intelectual, que es una relación entre la edad mental y la edad cronológica. Entonces, se supone que la edad mental y la cronológica deben de ser sincrónicas. Si yo tengo 7 años de edad cronológica, mi edad mental debe ser de 7 porque pienso, actúo y me enfrento a problemas y a unas pruebas igual a todos los niños de 7 años. Pero si de pronto ese niño, su edad cronológica se comporta su edad mental con relación a otros niños de menos edad, entonces el CI le va a dar que es mayor la edad cronológica que la mental, por lo tanto va a estar por menos de 100, 90 y pico, y empezamos a decir que ese niño tiene retardo, que tiene barreras cognitivas, y entonces hay una gama de CI bajo. Y viceversa, si el niño tiene 8 años y le aplican una prueba para los niños de 8 años que la deben contestar de tal o cual forma, pero resulta que la contesta como un niño de 14 o 15, entonces hay una disincronía entre la edad mental y la cronológica, por lo tanto el CI va a ser muy alto, y entonces decimos, este es un niño con un CI muy alto, muy inteligente. Hasta ahí todo bien, profe, ¿cierto? Pero resulta que después salieron unos investigadores, unos autores, que empezaron a decir, bueno, pero es que debía haber otras cosas que permitan que esa inteligencia mejore o cambie. Ellos se llamaron factoriales, digámoslo así, en términos muy toscos. Digamos, los teóricos sobre inteligencia que hablan de que la inteligencia es monolítica y los que hablan de que la inteligencia es factorial. ¿Qué factores? Muchos. El ambiente. Hay niños que nacen con unas cualidades mentales, pero el ambiente lo puede moldear, la puede mejorar, o viceversa. La escuela puede potenciar la inteligencia de un niño o la puede reprimir. Un maestro, tenemos la capacidad de hacer eso, de mejorar la inteligencia de un niño o de hacer que el niño la niegue. Entonces, frente a eso, nos encontramos que hay sujetos, ¿cierto?, que por estar por encima de la media o por debajo de la media, necesitan algo diferente. Esos niños que requieren necesidades educativas especiales, o sea, la famosa NED. Aquellos niños que ustedes reportan a CIMAD, que los rectores y rectoras tienen que a CIMAD reportar unos niños, lo hace la maestra de apoyo, porque requieren necesidades educativas especiales. Entonces veamos esos niños excepcionales que son. Este término ha sido utilizado para hacer referencia a sujetos que se desvían de la media tanto por el límite superior como por el inferior. Aquellos cuyas diferencias son lo suficientemente grandes como para necesitar apoyos específicos o especializados. Ya de hecho sabemos que todos los niños son diferentes, hasta los que están en la media. Todos. ¿Qué será de estos? ¿Que están por encima o por debajo? ¿Sí? Y no estamos hablando de discapacidad, porque hay diferentes tipos de discapacidad y bueno, eso es
otro tema del cual tiene mucha tela que cortar. Las necesidades educativas especiales, el decreto 1075, ustedes saben que el decreto 1075 es lo que manda y rige toda la educación en nuestro país, ¿sí? Y tiene unos apartes, unos decretos reglamentarios. El 1421 de agosto de 2017, o sea, del año pasado, salió un decreto 1421 que habla y reglamenta la educación para niños excepcionales, sobre todo la discapacidad. La discapacidad. Y ahí entonces en ese decreto nos piden el DUA. Muy bien, pues resulta ser que estudios que se han hecho en la Universidad de Harvard, de investigadores importantes, nos plantean un cambio de enfoque. Hasta ahora hemos pensado que hemos venido más bien con el planteamiento de cosas innatas, y esto frente a la discapacidad, pero también para talentos. Sin embargo, el enfoque DUA, que es el diseño universal del aprendizaje, les invito a que leamos de esto. De verdad es un cambio de enfoque, es un cambio bastante emocionante. Rosalvita, para quienes nos encanta. Perdón, Rosalvita, en los documentos que les damos, ¿cierto? En el que vamos a enviar, está en la bibliografía el decreto 1421, que habla sobre discapacidad. Le vamos a enviar uno que se llama documentos de orientaciones administrativas, pedagógicas para atender a niños con capacidades y talentos excepcionales en un marco de la inclusión. También se lo vamos a mandar, un documento en Word. Es un libro, ¿no? Es un libro bien gordito. Dale. Bien, entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice lo siguiente, nos dice que de ahora en adelante ya no vamos a entender que las personas son las que tienen las discapacidades, que las personas son las que tienen el tema innato, entonces como si todo fueran responsabilidad de ellos, ¿sí? Que ahora en adelante el enfoque DUA nos invita a plantearnos en que las inteligencias, para el caso de las inteligencias, también se pueden potencializar en contextos en los cuales ubiquemos a las personas, de tal manera que cualquiera de nosotros tiene muchas inteligencias, pero necesitamos de factores que nos la potencien. Entonces nuestra mirada como docentes ya no está en la necesidad, no, este tiene, no tiene, sino en qué hacemos para aprender, cómo aprenden nuestros estudiantes. Aquí el tema no es cómo enseñamos, sino lo que decía el profe, cómo es que aprenden mis estudiantes, ¿sí? Para entender qué de lo que nosotros hacemos resulta ser una barrera de aprendizaje para el otro. Entonces el enfoque DUA nos invita a pensarnos que existen barreras del contexto o del currículum o físicas que imposibilitan algunas potencialidades de las inteligencias. Por tanto, por eso se habla del término ajustes flexibles. ¿Cómo es que es? Currícula flexible. Ajustes razonables es el término. Entonces aparece un término que se llama ajuste razonable. Y es, sí, que va dentro del PIAR, pero realmente el ajuste razonable se puede involucrar no solo a la infraestructura, no solamente es para el PIAR, sino también para el currículum, pero también que en la clase yo le pueda hacer un ajuste que no me cuesta mucho, que no es demasiado, pero ese pequeño ajuste en efecto se convierte en una estrategia potenciadora de las inteligencias o del desarrollo de las personas que estamos a cargo para educar. Gracias, Rosalba. Bueno, entonces volviendo a excepcionalidad. La excepcionalidad puede ser física, también cognitiva. Cuando es física, pues ustedes ya lo saben, son visual, motor, auditiva. En la capacidad cognitiva, ¿cierto? La capacidad puede ser superior o inferior. Decimos que cuando es inferior a la media, pues hablamos de retardo, de discapacidad. Y cuando está por encima, hablamos que es superior y entonces nos referimos a niños excepcionales y talentosos. ¿Qué es lo que realmente pues, nos trae aquí, o por lo menos lo que yo pretendo desarrollar? La excepcionalidad intelectual. Sobre la excepcionalidad hay varios autores, tomé dos de ellos. Howard Gardner habla de las inteligencias múltiples. Ese concepto de inteligencia múltiple ha ido evolucionando. Empezaron creo que 6, luego 7, luego 8, ¿sí?
la visual, musical, corporal, interpersonal, intrapersonal, naturista, lógico-matemática. Y Joseph Renzulli es un norteamericano, un psicólogo americano, que se ha dedicado a estudiar cómo aprende y cómo identificamos niños con superdotación. Quiero decirles que el término superdotación es un término válido que se utiliza para aquellos niños excepcionales cognitivamente. De pronto nos puede parecer como peyorativo, superdotado. No, el término se ha usado y ha ido cambiando en la historia, ha ido cambiando. En Colombia, por ejemplo, ya no lo usamos y hablamos de excepcionalidad y talento. Hablamos de excepcionalidad y talentos excepcionales, ¿sí? Pero dice Renzulli, dice que para identificar un niño excepcional, él habla de una teoría que llama la teoría de los 3 anillos. Él dice que un niño debe tener una habilidad superior a la media, habilidades cognitivas del pensamiento, debe tener un compromiso con la tarea y una creatividad. Entonces, volviendo a lo de la inteligencia, ya sabemos, hay 2 tipos de inteligencia según los expertos. Inteligencia de origen monolítica, dice, existe un factor unitario que se presenta en todas las capacidades humanas y se expresa de la misma manera en cualquier tipo de actividad intelectual. Solo atiende factores internos del pensamiento, y Binet y Stern propusieron la fórmula de cociente intelectual para medirla, CI igual a edad mental sobre edad cronológica por 100. Ustedes saben que si la edad mental es 7 y la cronológica 7, pues da 1, ¿cierto? 7 dividido en 7 da 1 por 100, da 100. Entonces quiere decir que un CI normal es de 100. Por encima de 100 es superior, por debajo lógicamente inferior. Pero no es tan rígido, ¿sí? Entonces se da unos rangos que permiten no clasificar a un niño como tan de entrada, como un niño con superdotación o al contrario un niño con un déficit cognitivo. La inteligencia factorial, concepto más complejo propuesto por autores como Sternberg y Renzulli, dice que la inteligencia presenta mecanismos internos de procesamiento de información que no se pueden separar de la realidad externa. Es decir, ellos aceptan lo monolítico, aceptan lo interno, lo biológico, pero que eso no se puede separar de la realidad externa e incluyen elementos de creatividad, motivación, lo que hablaba por allá una profe, y productividad. Considera que para definir la inteligencia se debe incluir conceptos de pertinencia, intencionalidad, adaptación, modelación del ambiente y selección del ambiente. ¿Sí? Es cuando hablamos del niño que es capaz. Mire, la inteligencia no solamente es adquirir conocimientos escolares. Ese niño que pide moneda en el semáforo, que no ha ido a una escuela, que no está escolarizado, pero ese niño aprende a leer solo. Ese niño aprende a sumar, multiplicar y dividir solo. Aprende física. ¿Sí? Hace cálculos de distancia y tiempo. El niño sabe que este semáforo dura 45 segundos y en esos 45 segundos tengo que actuar rapidito, limpiar el vidrio y pasar al otro semáforo el que sigue y saber que ese carro que viene a 300 metros calcula una velocidad de más o menos 60, si no se mueve rapidito lo levanta. Y eso lo hace de una forma natural, sin proponérselo. Es decir, el niño no hace metacognición, lo hace. Y lo hace todos los días y aprende. Y seguramente ese niño tiene más habilidades sociales que el niño que va a la escuela y que recibe un currículo todos los días. Imagínense si ese niño lo escolarizamos. La escuela no es mala, la escuela es buena, pero descuidamos muchas otras cosas.
Entonces Renzulli les hablaba de la teoría de los 3 anillos, de un enfoque factorial en donde dice, ¿recuerdan, hay profes de matemáticas aquí? Cuando nos enseñaban la teoría de los conjuntos, intersección de conjuntos, entonces nos ponían a hacer un gráfico, conjunto A, conjunto B y conjunto C, en donde la intersección ¿era esto? Bueno, eso lo aplica Renzulli. Él dice, un niño es excepcional cuando tiene habilidades por encima de la media. Habilidades, ya lo vamos a explicar de qué se trata, generales y específicas. Cuando el niño tiene compromiso con la tarea y cuando el niño es creativo. Esos términos los tienen en el material que les entregamos. Esos términos de pronto hay que profundizar, ir un poquito más allá. Por ejemplo, compromiso con la tarea no es la tarea que le ponemos, la que le deja la maestra para que traiga el otro día de investigar, la tarea larga que le pone la profesora o el profesor para que el niño el lunes le diga cuáles son los nombres de todos los alcaldes de los municipios del Cauca. Y entonces el domingo la familia tenía una primera comunión, la fiestica, y el niño fue con el cuaderno donde su tío iba a preguntarle, tío, ¿cuáles son los nombres de los alcaldes, de todos los alcaldes de los municipios del Cauca? El tío no sabe, y lógicamente lo dijo 2 o 3. Y esa tareita se le tiró la fiesta de la familia, o el paseo al río, porque el papá le dijo al niño, hasta que no haga la tarea, no nos vamos. Y nunca la hizo, lógico. El lunes llegó el niño con la tarea y tuvo 1, y los que la hicieron no se la revisaron, y el niño queda defraudado con la tarea. Bueno, no es esa tarea, es otro tipo de tarea, compromiso con y creatividad. ¿Qué son habilidades por encima de la media? Son aquellas funciones del pensamiento superior como alto nivel de pensamiento abstracto, razonamiento verbal. ¿Ustedes recuerdan cuando nos hacían las pruebas del ICFES que nos ponían unos problemas que llamaban razonamiento abstracto? Bueno, más o menos por eso, por ese lado. Razonamiento verbal, razonamiento numérico, relación espacial, memoria, fluidez verbal, adaptación a situación nueva, automatización de procesamiento de información, es decir, rapidez, exactitud de la recuperación de la información. Lo que hablábamos ahora de la memoria. Hay gente que es muy buena para archivar información y la recupera rápido, ¿sí? Incluso estudian y crean técnicas para recuperar información. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron una niña que andaba por todo el país con un profesor que le enseñaba a memorizar infinidad de números y de nombres, y hacían el ejercicio, entraban al salón de clase. Yo una vez estaba en clase, llegó el señor, creo que venía de Cúcuta, no sé, y el tipo le pedía a los niños el nombre en orden, llegaba hasta el número 50 y después los decía, y los decía al revés y al derecho, y yo me pasaba casi la mitad del año y más y no me los aprendía, ¿sí? Es decir, tiene una capacidad de memoria alta, pero también tienen sus técnicas, ¿no? Bueno, es una habilidad para archivar información y recuperarla. ¿Qué son habilidades por encima de la media específicas? La otra eran generales. Específicas son, las habilidades específicas se relacionan con el talento. Ojo, las otras se relacionan con la excepcionalidad y estas con el talento. Son aquellas que permiten adquirir conocimientos o habilidades para realizar una o más actividades especializadas, tales como música, ballet, pintura, deportes, y generalmente no, esas habilidades no se pueden medir en un test de inteligencia. Usted en un test de inteligencia mide estas otras: alto nivel de procesamiento abstracto, razonamiento verbal, numérico, ¿sí? Pero
La música, el baile, la pintura y el deporte, no. Incluso la matemática sí. Aunque se considera también un talento la matemática, pero la matemática sí la podemos medir. En test de inteligencia para matemáticas exclusivamente. ¿Quién? Mire, yo puedo traer una niña aquí, o un niño, lo pongo a tocar violín, y seguramente la niña interpreta toscamente cualquier melodía, y nosotros nos chorreamos baba creyendo que es una prodigio. Por allá hay un profesor de violín, me llama y me dice, profe, la niña sabe alguito, no es un talento. ¿Quién dice que es un talento? Un experto en música, un experto en danza, un experto en artes plásticas y un experto en deporte. No un niño porque juegue todos los días en el barrio y se pase ahí jugando todas las noches futbolito, quiere decir que sea un talento deportivo. Los que hemos jugado fútbol, casi todos los hombres, pues uno más o menos sabe que cuando le tiran el balón, la forma como el niño lo pare o como patee, uno dice, uy, este peladito como que va a ser bueno o es bueno. Pero definitivamente debe ser un profesor, un experto en fútbol, que cuando vea al niño actuando en el campo, cómo se mueve, cómo va, que tiene algún sucesos técnicos, de pronto tácticamente, él va a decir, uy, este niño es un potencial en fútbol. Les digo esto ¿por qué? Porque muchas instituciones tenemos esa dificultad. Que porque el niño está en el equipo del barrio o del colegio, entonces ya decimos que es un talento y lo subimos a CIMAD como talento deportivo. Hay unas condiciones. ¿Qué es el compromiso con la tarea? Que es el segundo componente de Renzulli. Es la capacidad de alcanzar altos niveles de interés. Alguien decía motivación, entusiasmo, fascinación y compenetración en un problema u objeto particular de estudio, que requiere perseverancia, determinación y conducción hacia la realización. Está altamente relacionado con la motivación. ¿Sí? El compromiso con la tarea es pura motivación. Aquel niño que usted ve que le gusta, por decir algo, la astronomía, y entonces ese niño todo el tiempo está viendo, mirando, dibujando, averiguando, consultando los planetas, el sistema solar, que son los agujeros negros. Claro, él tuvo una información, le impactó y quiso saber de eso y le da y le da y le da, y no hace tareas, no juega fútbol, no tiene amiguitos casi por estar todo el tiempo en eso. Está en la casa comiendo y está mirando a Neptuno, Plutón, Saturno, bueno. Pero el niño tiene un interés, parece exagerado, sobre ese aspecto del conocimiento en particular. Ahí decimos que hay un compromiso con la tarea, que él se ha impuesto, y se pone retos. Ahí lleva 2. Con esos 2 no podemos decir que es un niño excepcional. Ni con el primero solo. Es decir, que si a un niño le aplican una prueba de 6, un WIS, y el niño saca un alto puntaje, tiene un 6 de 123 o 130, no quiere decir que por eso sea excepcional. Y no por eso lo voy a mandar al CIMAD como excepcional, como NET. No. Tiene que cumplir las 3. Y la tercera es creatividad. Creatividad es aquel niño que tiene pensamiento divergente, aquel niño que piensa diferente a sus compañeros de edad o a otros mayores incluso que él. Aquel niño que es capaz de resolver problemas o situaciones de forma no tradicional, problemas escolares o de la vida cotidiana, ¿sí? Pero que lo hace de forma natural, que está abierto a la experiencia, originalidad de pensamiento,
soluciona problemas y situaciones de forma no convencionales. Y yo le aumento algo, con éxito. Porque pueden haber personas que quieran hacer cosas diferentes, resolver situaciones diferentes de forma no tradicional, pero no les resulta nada. Por ejemplo, aquellos que quieren entre 5 poner un bombillo. Uno se sube a la mesa, agarra el bombillo y los otros 4 giran la mesa. Nada práctico, ni económico. No se ha inventado nada. Pero hay niños que le llegan a usted resuelven el problema de matemáticas o de ciencias. Mire, profe. Ah, pero ¿por qué lo hiciste? El tablero está diferente, la fórmula no es así. Alégrese, profe. O preocúpese mejor. Preocúpese. Si ese niño que es creativo, y ojo, perdón, podemos hacer test de creatividad. Existen test de creatividad que me dice si el niño es creativo. Como existen test de inteligencia. Lo que no existe es de motivación. La motivación sí la vemos nosotros. El profesor, la mamá, el compañerito. Entonces, profes, cuando tenemos un niño con esas características, decimos que es un niño NED, no NER. Necesidades educativas especiales. Es la capacidad o talento excepcional. Capacidad o talento excepcional se comprende como una necesidad educativa especial. Lo que decía ahorita Rosalba. Fruto de una potencialidad en relación con el ambiente. A su vez, esta necesidad se considera como una de las diversidades propias del ser humano. Esta postura trasciende la mirada que se le había dado a la necesidad como un atributo exclusivo del sujeto, enfatizando en que su atención depende de la transformación de la escuela y del entorno educativo. Es decir, la necesidad educativa especial es de la escuela, no del niño. La que se debe transformar es la escuela. Si yo tengo un niño en cuarto de primaria que en matemáticas está por encima de todo el salón, que ya todos los procesos multiplicativos ya lo sabe, que ya resuelve y formula problemas que impliquen el uso de la multiplicación, la suma, la resta y la división, que el niño ya haga problemas y formule problemas que impliquen esos conceptos matemáticos, ¿sí? Y que resuelva problemas diferentes a como lo hacen los otros niños. Yo debo entender como profe de matemáticas o de primaria que ese niño está perdiendo el tiempo si le sigo dando lo mismo que a los demás. Y se me va a aburrir y va a molestar, va a joder a los demás y al profesor. Y estoy aburrido, esto no me gusta, siempre lo mismo. Mire, esto tiene que ver mucho con el tiempo. Recuerden que el CI es una relación entre edad mental y edad cronológica. Entonces, un niño que tenga un CI a unos procesos cognitivos superiores a sus compañeros, demora menos tiempo en pillársela. El niño que usted dice, uy, se la pilló de una. Hay otros que usted le tiene que sacar plastilina ¿cierto? Y hacerle la maquetica. Hay otros que no es de una. Entonces, usted, profe, planifica su tarea o su área, su plan de aula de la semana para 4 clases de 50 minutos y el carajito se la pilla en 2 horas. O lo que usted tiene para la clase de 50, él se la pilla en 20 minutos y acaba. Entonces, ¿qué pasa? Usted le dice, venga, Pedrito, hágame otros 30 ejercicios. El niño se va bien aburrido, pucha, me castigaron. Disculpen, la cagué, dice el niño. Y va a ser bien aburrido eso. Los otros hacen 20, a él le pusieron 40. Al otro día,
como es un niño tan piloso, tan inteligente, hace 10 de los 20 que le pusieron las demás y empieza a esconderse. Porque es que ser bueno es malo. Me castigan. ¿Sí? Entonces, el maestro, el profe, se la tiene que pillar. A este pelado de la pilla, pongámosle algo más chévere. Pongámosle, por ejemplo, que le ayude a Rosita y a Pedrito que se están quedando, que les explique. Ustedes saben que por aquello de la zona de desarrollo próximo, Vygotsky, ¿cierto? Se sabe que el sujeto llega hasta un momento en su aprendizaje, pero que otro par o el maestro lo puede llevar a avanzar hacia el conocimiento. Y más los niños. Los niños a veces le dicen, no, profe, es que yo le entiendo más a Julianito que el profe. Y es cierto, y no nos está ofendiendo. Es la realidad. Entonces pongamos a ese niño de pronto eso. Esa es una forma de ponerlo a trabajar y potenciarlo a él. Y aparte, o llámelo usted, venga hermano, usted ya hace problemas de matemáticas, suma, resta, multiplicación y división. Vení y te pongo números que no son enteritos, sino que son partidos. Se llaman quebrados o fraccionarios. Entonces no vas a trabajar con 2 manzanas ni con 10 manzanas, trabaja con manzana y media, más 3 manzanas y cuarto. Bueno, llevarlo a los fraccionarios o adelantarlo. O ¿por qué no? Habla con el profe de matemáticas de quinto y decirle, mira, tengo un niño que está en cuarto, pero ese niño ya en matemáticas es bueno. Y es malo para sociales y para lengua castellana. Sí, no importa, pero en matemáticas o viceversa, ¿no? Es muy bueno en lengua castellana porque produce textos narrativos, es capaz de hacer un informe, ¿sí? Entonces ese niño lo paso al grado siguiente. Entonces la escuela no tiene por qué ponerle barreras. Es la escuela la que tiene que modificar para el niño. A muchos maestros nos da miedo promocionar a un niño anticipadamente. Y solamente estamos, yo no sé si me equivoco, pero casi que solamente y exclusivamente estamos promocionando a los repitentes en el primer periodo. Y se la ponemos bien dura. Recuerden que el 1290 en el artículo 3º, numeral 1, dice, las instituciones educativas deben crear situaciones para que el niño trabaje según sus ritmos de aprendizaje, según sus estilos de aprendizaje y crearle condiciones para avanzar. Esa es una. No solamente es con los que se quedan, sino con los que están más allá. ¿Sí? Pero ahí necesitamos mucha voluntad, mucha voluntad de ustedes, señores rectores, mucha. Apoyo a la profesional de apoyo, apoyo al profesor que sí lo quiere hacer y que las comisiones de evaluación y promoción realmente tengan ese sentido de ver qué niños los podemos promocionar, porque no promocionar a cualquiera, lógicamente, pero podemos hacer promoción de área. Un niño puede pasar, es que la escuela no tiene por qué ser tan rígida. ¿Qué es lo que menos nos impide hacer eso? ¿Quién sabe qué es lo que menos nos impide? Es decir, desde la operatización, los horarios y la carga académica. ¿Sí o no? Los horarios, es que yo no puedo porque es que cuando vos estés en matemáticas, allá en quinto están en educación física, o viceversa, ¿cierto? Entonces, pues hay que crear las condiciones, buscar cómo. En primaria a veces se facilita más que en bachillerato, en la media o en la básica. Bueno, entonces esas son las necesidades educativas. De eso se trata la necesidad educativa. Las necesidades educativas no son del niño, son de la escuela que lo alberga. Porque si nosotros estamos hablando de una política de inclusión, pues esa inclusión se convierte en la mayor exclusión. No hay nada más excluyente que lo inviten a uno a comer lo que yo no puedo comer. Me invitan a una fiesta
Y las fiestas son una bandeja paisa, chorizo, arepa, bueno, y yo soy una persona que no puedo comer porque mi alto colesterol me lo impide. Entonces, ¿para qué me invitan? O háganme aparte otro platico, una ensaladita que yo pueda comer. ¿Sí o no? Y participo de la fiesta. Lo mismo es con el niño. Al niño lo incluyen por la inclusión. Ay, tan chévere, hay que traerlo a la escuela. Pero le sigo dando bandeja paisa. ¿Para qué lo incluyo? Para excluirlo. No tiene razón de ser. Si yo lo incluyo es para darle lo que él necesita, lo que él requiere. Entonces la necesidad educativa no es del niño, es de la escuela. Recuerden que muchos personajes de la historia, incluso de la historia de Colombia, se salieron de la escuela porque la escuela les impedía desarrollarse. Mire los deportistas, pongamos el caso de deportistas, niños talentosos en el deporte. Es que el niño está reportado en CIMAT como un niño talentoso en baloncesto. Y el niño pertenece a la Liga Caucana de Baloncesto. Y va a ir a unos Juegos Nacionales. Entonces lo llamamos, bueno, y llega la carta, ¿no? Denle permiso. Bueno, usted va a ir, pero cuando venga le hacemos todos los exámenes de matemáticas, lenguajes sociales, ciencias. Y además tiene que llevarse este tallercito para que lo desarrolle cuando vuelva. ¿Sí? Tiene que traerlo. Entonces el niño ni entrena, ni participa, estar pensando preocupado por sus talleres. Cuando vuelva, entonces le dicen en el colegio, sí, pues, ni para eso servís. Cuando un niño está reportado encima como talento excepcional o con capacidades excepcionales, es precisamente, o discapacidad, es precisamente para que el niño tenga unos beneficios. Es para que tenga beneficios, para que la escuela se acomode a él, no él a la escuela. Lo que pasa es que profes, compañeros rectores, no es que el niño tenga que adaptarse, es la escuela. Yo reporto al CIMAT, es para que el niño tenga beneficios y entender que los niños excepcionales no son buenos en todo. Hay mucho mito alrededor del niño excepcional, mucho mito, subyace mucho mito, que todo lo sabe, que es capaz de todo, que es nerd. No. Ellos son buenos en algo. Ahora, hay niños que son excepcionales en todo. Los hay. Pero recuerden que estamos hablando de excepcionales. Y excepcional es la excepción. Es la minoría, no la mayoría. Son pocos, no son muchos, no son demasiados. Entonces, con esos pocos que sí son excepcionales, son los que voy a acomodar la escuela, para él, para efectivamente ser inclusor. Porque si no, lo que hago es discriminarlo dentro de la escuela, que es peor. Sí. Frente a lo que estaba diciendo mi profe, están los mínimos que podemos utilizar en el currículum, ¿no? Que son los mínimos para educar, para aquellos casos en los que en efecto hay un talento en una área, pero en las otras áreas en efecto no es tan talentoso, porque el talento, como lo decía mi profe, tiene que ver con un área. Ya la excepcionalidad tiene que ver con diversas áreas, pero esa es la excepción, digamos, no es la generalidad de lo que ocurre con los casos en los que nosotros atendemos. Entonces, una herramienta que tenemos dentro del currículum es trabajar también sobre los mínimos conceptuales que podemos estarles enseñando a nuestros estudiantes. Ah, profe, y lo que usted nos contaba, que el talento, y les decían tan lento, eso me gustó. Así en los colegios le dicen al niño no talento y no tan lento. Mire, la otra vez le hicieron una entrevista a Juan Pablo Montoya, el automovilista colombiano que llegó a la Fórmula 1, que corre la NASCAR. Juan Pablo Montoya es una persona que desde niño, su papá
y su familia lo llevó por el automovilismo, porque tenía talento, se dieron cuenta. No fue la escuela, fue la familia. Y lo guiaron, y lo llevaron. Entonces le preguntaban a Juan Pablo Montoya: Juan Pablo, si su papá no le hubiera llevado, ¿usted qué hacía? No, pues estuviera por ahí en cualquier universidad estudiando ingeniería. Para él, ¿qué es importante? El automovilismo. Su carrera fue esa, es esa. Su proyecto de vida es ese. ¿Cuántos niños no habrá en los colegios que va a ser deportista? De alto rendimiento. Hay casos en que yo le diría: sáquelo y dedíquese al deporte. ¿Por qué no? ¿Por qué nos da miedo de eso? Los tenistas, miren el caso de los tenistas. Lo que pasa es que nosotros tenemos unos paradigmas todavía muy arraigados de que si yo no estudio, tengo un título, me caso y compro casa, soy un fracasado. ¿Sí? Si yo no estudio, si no voy a la universidad, obtengo un título, me caso, tengo hijos, si no hago eso, soy un fracasado. Los muchachos ya no piensan así. Los proyectos de vida de los hijos de ustedes, de los nietos, de los muchachos, ya es otra cuenta. Ellos ya no están pensando, estudiar sí, muchos, ser profesionales y buenos en algo, y quedarse hasta los 30 y pico de años mamándole el posgrado a usted. Cuando tenga el posgrado y esté ganando, entonces sí se va y compra un apartamento solo y un carro. Perdón, no compra apartamento, porque entre ellos no está comprar vivienda. La vivienda arraiga, te trae problemas, impuestos, reparaciones, y te tenés que quedarte ahí, cuidar la casa. El muchacho ahora piensa: estudiar, me voy aparte a vivir con mi novia, no me caso, con mi novia, alquilo el apartamento donde yo quiera, en el barrio que quiera, y cuando quiera lo entrego y me voy. Me aburro de ella, la cambio o me voy a estudiar al exterior. Ese es el pensamiento de los muchachos. Entonces no se desilusione si su muchacho está todavía y le dice bombril, está en la casa, se le va a cachetear el posgrado. Lo que hizo el profesor es muy cierto. Decía, los grandes empresarios en Colombia, la mayoría ni que estudiaron. Eran muy inteligentes en promover los negocios. Por ejemplo, Almacenes Ley fue uno de ellos. El ejemplo más palpable. Una vez le preguntaron que él por qué nunca estudió. Él dijo: es que yo le doy trabajo a los profesionales, yo les pago a ellos, ellos me trabajan a mí. Entonces la mayoría de empresas de Colombia o del mundo, la mayoría nunca fueron estudiados. Gracias. En la escuela el mejor estudiante, el inteligente, no es el que más contenido sepa, sino el que tiene más competencias. Es competente en matemáticas, en lengua castellana, en ciencias. Cauca, territorio de paz.